Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique. El Palacio Original 1. ¿Recuerdas que durante los viajes a los que nos llevaba mi madre cuando éramos niños, solíamos escaparnos del vagón cama para ir a corretear por los vagones de tercera clase? Los hombres que veíamos recostados en el hombro de un desconocido, en un vagón sobrecargado o simplemente tirados por el suelo nos fascinaban. Nos parecían más reales que las gentes que frecuentaban nuestras familias. Una noche en la estación de Toulon, regresando de Cannes a París, vimos a los viajeros de tercera bebiendo en la pequeña fuente del andén. Un obrero te ofreció agua en una cantimplora de soldado. Te la bebiste de un trago, y enseguida me lanzaste la mirada de la pequeñuela que acababa de realizar la primera hazaña de su vida. Hemos nacido pasajeros de primera clase, pero a diferencia del reglamento de los grandes barcos, aquello parecía prohibirnos las terceras clases. Roger Vaillant, Veo Masque. Julius nació en un palacio de la avenida Salaberry, frente al antiguo hipódromo de San Felipe. Un palacio con cocheras, jardines, piscina, pequeño huerto donde a los 2 años se perdía y lo encontraban siempre parado de espaldas, mirando, por ejemplo, una flor con departamentos para la servidumbre, como un lunar de carne en el rostro. Más bello, hasta con una carroza que usó tu bisabuelo, Julius, cuando era presidente de la República. Cuidado, no la toques, está llena de telarañas. Y él de espaldas a su mamá, que era linda, tratando de alcanzar la manija de la puerta. La carroza y la sección servidumbre ejercieron siempre una extraña fascinación sobre Julius. La fascinación, no lo toques, amor, por ahí no se va, darling. Ya entonces su padre había muerto. Su padre murió cuando él tenía año y medio. Hacía algunos meses que Julius iba de un lado a otro del palacio caminando, y solito cada vez que podía. Se escapaba hacia la sección servidumbre del palacio que era, ya lo hemos dicho, como un lunar de carne en el rostro más bello. Una lástima, pero aún así no se atrevía a entrar por ahí. Lo cierto es que cuando su padre empezó a morirse de cáncer, todo en Versalles giraba en torno al cuarto del enfermo, menos sus hijos que no debían verlo. Con excepción de Julius, que aún era muy pequeño para darse cuenta del espanto y que andaba lo suficientemente libre como para aparecer cuando menos lo pensaban. Envuelto en pijamas de seda, de espaldas a la enfermera que dormitaba, observando cómo se moría su padre, cómo se moría un hombre elegante, rico y hermoso, y Julius nunca ha olvidado esa madrugada, 3 de la mañana, una velita Santa Rosa, la enfermera tejiendo para no dormirse, cuando su padre abrió un ojo y le dijo «pobrecito», y la enfermera salió corriendo a llamar a su mamá, que era linda y lloraba todas las noches en un dormitorio aparte, para descansar algo siquiera. Ya todo se había acabado. Papá murió cuando el último de los hermanos, en seguir preguntando, dejó de preguntar cuándo volvía papá de viaje, cuando mamá dejó de llorar y salió un día de noche, cuando se acabaron las visitas, que entraban calladitas y pasaban de frente al salón más oscuro del palacio. Hasta en eso había pensado el arquitecto. Cuando los sirvientes recobraron su mediano tono de voz al hablar, cuando alguien encendió la radio un día, papá murió. Nadie pudo impedir que Julio se instalara prácticamente a vivir en la carroza del bisabuelo presidente. Ahí se pasaba todo el día sentado en el desvencijado asiento de terciopelo azul con ribetes de oro, disparándoles siempre a los mayordomos y a las amas que tarde tras tarde caían muertos al pie de la carroza, ensuciándose los guardapolos que por pares la señora les había mandado comprar para que no estropearan sus uniformes y para que pudieran caer muertos cada vez que a Julie se le antojaba acribillarlos a balazos desde la carroza. Nadie le impedía pasarse mañana y tarde metido en la carroza, pero a eso de las 6, cuando empezaba ya a oscurecer, venía a buscarle una muchacha, una que su mamá, que era linda, decía hermosa la chola, debe descender de algún indio noble, un inca, nunca se sabe. La chola, que podía ser descendiente de un inca, sacaba a Julius cargado en peso de la carroza. Lo apretaba contra unos senos probablemente maravillosos bajo el uniforme, y no lo soltaba hasta llegar al baño del palacio, al baño de los niños más pequeños.
solo el de Julius ahora. Muchas veces tropezó la chola con los mayordomos o con el jardinero que yacían muertos alrededor de la carroza, para que Julius, Jesse James o Gary Cooper, según el día, pudiese partir tranquilo a bañarse. Y ahí en el baño empezó a despedirse de él su madre, 2 años después de la muerte de su padre. Lo encontraba siempre de espaldas, parado frente a la tina, desnudo con el pipí al aire, pero ella no se lo podía ver, contemplando la subida de la marea en esa tina llena de cisnes, gansos y patos. Una tina enorme como de porcelana y celeste. Su mamá le decía Darling. Él no volteaba, le daba un beso en la nuca y partía muy linda, mientras la hermosa chola adoptaba posturas incomodísimas para meter el codo y probar la temperatura del agua, sin caerse, a lo que bien podía ser una piscina de Beverly Hills. Y eso de las 6:30 de la tarde, diariamente la chola hermosa cogía a Julius por las axilas, lo alzaba en peso y lo iba introduciendo poco a poco en la tina. Los cisnes, los patos y los gansos lo recibían con alegres ondulaciones sobre la superficie del agua calientita y límpida. Parecían serle reverencias. Él los cogía por el cuello y los empujaba suavemente alejándolos de su cuerpo, mientras la hermosa chola se armaba de toallitas jabonadas y jabones perfumados para niños y empezaba a frotar dulce tiernamente con amor el pecho, los hombros, la espalda, los brazos y las piernas del niño. Julius la miraba sonriente y siempre le preguntaba las mismas cosas. Le preguntaba, por ejemplo, ¿y tú de dónde eres? Y escuchaba con atención cuando ella le hablaba de Puquio, de Nazca, camino a la sierra, un pueblo con muchas casas de barro. Le hablaba del alcalde, a veces de brujos, pero se reía como si ya no creyera en eso. Además hacía ya mucho tiempo que no subía por allá. Julius la miraba atentamente y esperaba que terminara con una explicación para hacerle otra pregunta y otra y otra. Así todas las tardes, mientras sus hermanos en los bajos acababan sus tareas escolares y se preparaban para comer. Sus hermanos comían ya en el comedor verdadero o principal del palacio, un comedor inmenso y lleno de espejos, al cual la chola hermosa traía siempre cargado a Julius para que le diera un beso con sueño a su padre primero, y luego al otro extremo de la mesa, toda una caminata, el último besito del día a su madre que siempre olía riquísimo. Pero esto cuando tenía meses, no ahora en que solito se metía al comedor principal y pasaba largos ratos contemplando un enorme juego de té de plata instalado como una cúpula de catedral en una inmensa consola que el bisabuelo presidente había adquirido en Bruselas. Julius no alcanzaba la tetera brillantemente atractiva, siempre probaba y nada. Por fin, un día logró alcanzar, pero ya no aguantaba más en puntas de pie. Total que no soltó a tiempo y la tetera se vino abajo con gran estrépito. Le chancó el pie, se abolló. En fin, fue toda una catástrofe y desde entonces no quiso volver a saber más de juegos de té de plata en comedores principales o verdaderos de palacios. En ese comedor que además del juego del té y los espejos tenían vitrinas de cristal, alfombra persa, vajilla de porcelana y la que nos regaló el presidente Sánchez Cerro una semana antes de que lo mataran. Ahí comían ahora sus hermanos. Solo Julius comía en el comedorcito o comedor de los niños, llamado ahora comedor de Julius. Aquí lo que había era una especie de Disneylandia. Las paredes eran puro pato Donald, Caperucita Roja, Mickey Mouse, Tarzán, Cheetah, Jane bien vestidita, Superman sacándole la mugre probablemente a Drácula, Popeye y Olivia muy flaca. En fin, todo estaba pintado en las 4 paredes, los espaldares de las sillas eran conejos riéndose a carcajadas. Las patas eran zanahorias y la mesa en que comía Julius la cargaban 4 indicitos que nada tenían que ver con los indicitos que la chola hermosa de Puquio le contaba, mientras lo bañaba en Beverly Hills. Además había un columpio, con su silletita colgante para lo de tomar sopita, Julito a veces hasta Juliusito, una cucharadita por tu mamá, otra por Cintita, otra por tu hermanito Bobicito y así sucesivamente, pero nunca una por tu Papito porque Papito había muerto de cáncer. A veces su madre pasaba por ahí mientras lo columpiaban, atragantándolo de sopa, y escuchaba los horrendos diminutivos con que la servidumbre arruinaba los nombres de sus hijos. Realmente no sé para qué les hemos puesto esos nombres tan lindos, decía. Si los oyeras decir Cintita en vez de Cintia, Julito en vez de Julius, ¡qué horror!
Se lo decía alguien por teléfono, pero Julius casi no lograba escucharla porque entre la sopa que se acababa y el columpio que lo mecía abrazándolo como la planta del sueño, poco a poco se iba adormeciendo, hasta quedar listo para que la chola hermosa lo recogiera y se lo llevara a su dormitorio. Pero cosa que nunca sucedió cuando sus hermanos comían en Disneylandia, ahora toda la servidumbre venía a acompañar a Julius. Venía hasta Nilda, la selvática, la cocinera, la del olor a ajos, la que aterraba en su zona. Despensa y cocina, con el cuchillo de la carne. Venía, pero no se atrevía a tocarlo. Era él quien hubiera querido tocarla, pero entonces más podían las frases de su madre contra el olor a ajos para Julius. Todo lo que olía mal a ajos, a Nilda, y como no sabía muy bien qué eran los ajos, una noche le preguntó. Nilda se puso a llorar y Julius recuerda que ese fue el primer día más triste de su vida.